Ahora sí te puede. No, tu video si quieres aparecer, no lo necesitas aparecer. Ya. Pero al menos sí el audio. Hola, hola. Hace un rato vi una señorita, creo. ¿Se me está escuchando? Buenas. Sí, sí se lo está escuchando. Ya le envié el link a todos los participantes, dentro de un momento están ingresando. Ya, entonces los espero para comenzar. Sí, siempre empezamos a las 7:05, entonces esperamos, por eso es que tal vez ya están ingresando poco a poco. Ya, entonces los voy a esperar. Ya, gracias. Entonces estamos a la espera. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ya vamos a comenzar. El tema de hoy es a cargo del doctor, el médico psiquiatra Hernán Emilio Zavala Valdivia. Recuerden, por favor, que para mantener el orden dentro de la sala deben siempre mantener el micrófono apagado y solamente encenderlo cuando el docente se lo pida. Asimismo, si quieren hacer algún tipo de pregunta durante la exposición, lo pueden dejar en el chat o levantar la mano para que así el docente sepa que quieren realizar la pregunta, ¿no? Ya que estamos viendo su pantalla, profesor, ya puede empezar. Ya, entonces estamos compartiendo pantalla. ¿Está bien la voz? Hola. Sí, se escucha claro. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las principales enfermedades mentales en el Perú. Este problema de las enfermedades mentales ha sido bastante discutido, hay muchas contradicciones, inclusive en la estadística. Eh, Vamos a empezar con algunos conceptos básicos. ¿Cómo determinar el valor de una enfermedad? Ese fue un problema que se planteó la Organización Mundial de la Salud debido a que había muchas dificultades sobre qué enfermedades eran, por así decirlo, de más importantes y cuáles no. Por ejemplo, podía alegarse que una enfermedad como la apendicitis era muy importante porque puede producir la muerte y de repente una enfermedad como la miopía no era importante porque aparte de usar lentes no había mayores dificultades. Entonces, para lograr, o sea, precisar esto, se inventó una manera de medir que era el DALI. ¿Y qué factores se consideran para medir si una enfermedad es importante o no? Primero, si causa muerte. Segundo, si causa invalidez. Tercero, los costos del tratamiento. Cuarto, la duración de la enfermedad. Al juntar estas variables, se logró formar una unidad de medida para cualquier enfermedad. Si usted está hablando de verrugas, de artritis, de reumatismo o de depresión, usted puede medir esa enfermedad en DALIs. ¿Qué es un DALI? El tiempo perdido por morir prematuramente y el tiempo vivido con una discapacidad. Un DALI equivale a un año perdido por morir prematuramente o por vivir discapacitado. Luego había el problema de la estadística, de los estudios epidemiológicos. Y aquí estamos viendo el chiste o la fábula del elefante, ¿no? Aquí una persona piensa que el elefante tiene forma de hacha, que es una flecha o que es una serpiente, que es un árbol. Entonces, todo esto ha ocurrido en el problema de la enfermedad mental. Hay enfermedades mentales que son como las otras enfermedades que ustedes conocen, donde el paciente sencillamente se presenta al médico, a un hospital. En este hospital la enfermedad es estudiada, es clasificada, se le da un tratamiento y se manda a los anuarios estadísticos. Pero en psiquiatría también existe un grupo de pacientes que no buscan atención, que se sienten contentos con la enfermedad que tienen. Este es el caso, por ejemplo, de los trastornos de personalidad.
La mayoría de las personas que están delinquiendo en nuestra sociedad tienen trastorno disocial o trastorno fronterizo y ellos nunca acuden a un psiquiatra y son un importante problema social. Pero como no asisten al Ministerio de Salud ni a ningún servicio de salud, eh, si hacemos la parábola del elefante, pensaríamos que no existe, pero si trabajáramos en una cárcel, estaríamos pensando que esta es prácticamente la única enfermedad psiquiátrica que hay. Eh, Después hay otras enfermedades que nos enteramos de su existencia por los terceros, por las víctimas. Entonces, por ejemplo, el trastorno sadista de la personalidad, donde una persona gusta o goza de infringir daño a otros, o las parafilias, donde estas personas tienen conductas sexuales raras. eh, Nos enteramos por terceros, por los que sufren esto. Un pedófilo, por ejemplo, nunca va a acudir a un servicio de salud y generalmente es detectado en los servicios de salud cuando se presenta un niño que está siendo abusado. O el caso, por ejemplo, de una mujer maltratada, cuando nosotros encontramos a esta persona, citamos a la familia y nos encontramos con que hay un trastorno paranoide o un trastorno sadista o un trastorno disocial. Entonces, un, ese es un gran problema de nuestras estadísticas. Y acá vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en el Perú. En el Perú han habido dos estudios epidemiológicos muy importantes. El estudio metropolitano de Lima del 2002 y que se replicó el 2012 estudiando en Lima y Callao. Y fíjense, la principal enfermedad psiquiátrica que se descubrió en el Perú era la depresión, que afectaba al 10.7% de las personas. La agorafobia 2.7, la fobia social 3.7, el trastorno de pánico 2, trastorno de ansiedad general 7.3, obsesivos compulsivos, trastorno de estrés postraumático y alcoholismo. Pero nosotros estamos acostumbrados a pensar que la principal enfermedad psiquiátrica es la esquizofrenia o alguna forma de locura o alguna forma de retardo mental. Pero fíjense ahí, ¿no? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes estas enfermedades las escuchan por primera vez. Agorafobia, ¿alguien la ha escuchado? Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Entonces, fíjense cómo son las enfermedades mentales en el Perú. Primer puesto, la depresión. Segundo puesto, el trastorno de ansiedad general. Tercero, la fobia social. Cuarto, el alcoholismo. Pero el 2012 se replica el estudio y se ve que la prevalencia de la depresión ha bajado, o sea que como diciendo que los índices de depresión en el Perú han mejorado, un décimo por lo menos. Y fíjense, la agorafobia de 2.7 pasó a ser 0.3 y la fobia social de 3.7 a 0.9, o sea, algo así como que la salud mental en el Perú había mejorado mucho. Entonces, ¿qué pasa? Los estudios hechos en el Perú eh, tienen muchas deficiencias y no son congruentes de varias maneras con los anuarios estadísticos de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros, por ejemplo, sabemos que la depresión eh, llega a afectar al 25% de mujeres y al 15% de hombres.
diera la impresión que el Perú es un país muy sano. Eh, nosotros, también, o sea, por el estrés postraumático, pareciera que el Perú es un país, o sea, particularmente sano, que no tiene guerras, que no tiene grandes problemas sociales. Y sabemos que esto no es cierto. Y si vamos, por ejemplo, este índice es parecido al de un país europeo, pero cuando vemos países africanos, países del Medio Oriente, mm, pues los índices del Perú son demasiado bajos. Entonces, esto nos lleva a pensar de que las estadísticas, la epidemiología en el Perú sobre las enfermedades psiquiátricas todavía tiene grandes problemas. En el año 1990, la Organización Mundial de la Salud eh, lanzó el primer estudio sobre la enfermedad mundial, el problema de las enfermedades en el mundo. Y fíjense, encontró que la enfermedad más importante en el mundo era la depresión unipolar. El segundo puesto era la tuberculosis. El tercero, los accidentes de tránsito y el cuarto, el alcoholismo. Por una serie de deficiencias metodológicas, miren, las heridas autoinfligidas, que podría ser una consecuencia de la depresión, era en realidad, o sea, es la quinta causa, pero fíjense, podría ser un subfenómeno de la depresión. La enfermedad maníaco-depresiva, la guerra, la violencia, la esquizofrenia y la anemia ferropénica. Fíjense, la Organización Mundial de la Salud, al estudiar las principales enfermedades que estaban causando discapacidad en los seres humanos, encontró que solamente había dos enfermedades de las que llamamos médicas, la tuberculosis y la anemia ferropénica, y las otras 8 eran enfermedades psiquiátricas, depresión, alcoholismo, heridas autoinfligidas, maníaco depresivo, violencia, esquizofrenia. Entonces, esto hizo pensar demasiado a los planificadores de salud. Fue algo que hizo cambiar muchas cosas en la manera como se veía el problema de la salud. Cuando se llevó a cabo este estudio, estaba de moda el SIDA. Todos hablábamos de SIDA y se pensaba que el SIDA era la enfermedad que posiblemente podía acabar con toda la población del África, que iba a causar una mortalidad de la mitad por lo menos de la población mundial, pero fíjense que no figuraba. Aquí no figura, por ejemplo, la apendicitis, la colecistitis, no figura el cáncer. Entonces, realmente esas eran enfermedades que para propósitos de discapacidad, para propósitos de enfermedad de la humanidad, eran muy poco significativas. Y la enfermedad más importante era la depresión unipolar, que gastaba el 10.3% de los sistemas de salud. Este estudio se replica a la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Y acá vemos lo que ocurre en países desarrollados. La depresión vuelve a ser la mayor causa de discapacidad en la especie humana y absorbe el 14.6% de los costos de salud de un país, de una nación. Pero fíjense, ahora empiezan la pérdida de la audición en el adulto pasa a ser el segundo puesto, 6.2. Y luego el alcoholismo. El alcoholismo si era cuarto en el estudio del año 90 y en el año 2004 se precisa que sigue siendo la cuarta causa de enfermedad, la cuarta causa de discapacidad. El Alzheimer, en los países desarrollados, la población es mucho más, el promedio de edad es mucho mayor que en los países en desarrollo, y el Alzheimer pasa a ser la cuarta causa de discapacidad mundial. Y fíjense, en los países en desarrollo,
la drogadicción pasa a ser la 10ª causa de discapacidad. Y acá aparecen otras enfermedades que de repente no las creemos, ¿no? La osteoartritis, los problemas visuales, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, asma. Entonces, nuevamente, aquí no está, por ejemplo, la colecistitis, no está la apendicitis, no está el cáncer, no está el SIDA, porque realmente, o sea, sus costos para los sistemas de salud es mucho menor de 2.4. Y aquí vemos lo que ocurre en países en desarrollo, como el Perú. La depresión unipolar sigue siendo la principal causa de discapacidad. En el segundo puesto están los problemas de la vista, tercero, los problemas del oído, y luego viene el alcoholismo. El alcoholismo sigue siendo el cuarto puesto, fíjense. Primer puesto siempre la depresión y siempre es cuarto o tercer puesto el alcoholismo. De ahí vienen las cataratas, la esquizofrenia, el trastorno maníaco depresivo bipolar. Entonces, la psiquiatría logra colocar siempre 4 o 5 enfermedades entre el top 10. La depresión, el alcoholismo, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. ¿Y por dónde estará el SIDA? Está en algún lugar mucho más abajo del 10º puesto. ¿Dónde está el cáncer? Está en algún lugar mucho más abajo del 10º puesto. ¿Ya? Entonces, estas son las enfermedades más importantes que debemos prestarle mayor atención como trabajadores de salud. En psiquiatría, mayormente nuestros pacientes, o sea, no mueren, pierden la libertad, pero mueren poco o relativamente poco. Y la muerte psiquiátrica casi equivale a decir suicidio. Y fíjense, acá hay estudios hechos en el siglo XX sobre el suicidio. La principal causa de suicidio es la depresión. Fíjense, en el año 59 dijeron que era el 45%, en el año 74 el 80%, pero en el año 86, en menores de 30, solo era 35%, y en mayores de 30, el 52% de suicidios se debían a depresión. ¿Y cuál es la segunda causa? El alcoholismo. El alcoholismo, y sobre todo el alcoholismo que se junta con depresión, es, digamos, lo más mortal que ocurre en psiquiatría. Fíjense, 68% de los casos en este estudio se deben a alcohol o a drogas. En este caso, o sea, en el 95%, y así sucesivamente. Entonces, lo más importante es la depresión y en segundo lugar el alcoholismo como causas de suicidio. Las otras enfermedades, la drogadicción, no eran causa de suicidio hasta más o menos hasta que llegamos a finales del siglo XX, donde ya se ve que una parte importante de suicidas, son a la vez alcohólicos o drogadictos, o alcohólicos o drogadictos. Y otra cosa que llamó mucho la atención es que hay una importante fracción de gente que se suicida que no tiene enfermedad mental. Y entonces vamos entrando de lleno en las enfermedades que son las 4 enfermedades más importantes. A nivel mundial, a nivel del Perú y a nivel de cualquier estudio que se haga, la enfermedad más grave, la enfermedad más importante de la especie humana, la más discapacitante, la que causa mayores sufrimientos a la humanidad es la depresión. Tenemos que entender 3 conceptos: depresión, tristeza
Para los que no son trabajadores de salud y para muchos trabajadores de salud son sinónimos, pero esto no es así. Entendamos, primero, la pena es esa sensación de displacer, esa sensación de dolor mental o que a veces inclusive se vuelve físico que tenemos ante la adversidad. Eso es la pena. ¿Qué es la tristeza? La tristeza es la reacción, o sea, psicológica que tenemos ante una gran pérdida, ante una adversidad de la vida. Me despidieron del trabajo, me robaron, murió mi mamá, nos, cau nos causa tristeza. La tristeza viene con pena. La tristeza en un ser humano normal dura alrededor de 3 meses, un poquito más o un poquito menos, pero es alrededor de 3 meses. Y como están escuchando, se debe a una adversidad de la vida. Y entonces la depresión, ¿qué cosa es? La depresión es tener pena, pero la causa no está en que te han robado, no está en que tienes una niñez infeliz, no está en que te han violado, no está en que se ha muerto tu mamá. La causa de la depresión es la falta de neurotransmisores en el cerebro. Las personas se deprimen por falta de neurotransmisores en el cerebro. La falta de esto causa la depresión. Entonces, cuando ustedes ven una persona triste, oye, ¿qué te pasó? Me robaron. A un deprimido le dice, ¿qué te pasó? Eh, eh, ¿Se ha muerto tu mamá? Sí, pero hace 5 años. Entonces, en la depresión, no es lo que te ha pasado lo que te causa esa baja. Lo que te lo causa es la falta de neurotransmisores. Entonces, si a la tristeza se le puede abordar psicológicamente o con la religión o con una buena consejería, con apoyo familiar y salimos de eso, en la depresión esto se vuelve imposible. No hay ninguna oración que va a hacer que suba tu serotonina. No hay ninguna palabra que te va a subir la dopamina. No existe viaje de placer, no existe viaje de vacaciones que te suba la noradrenalina. Entonces, estas personas pueden volverse millonarias, pueden, ¿cómo se llama?, ir al Vaticano y entrevistarse con el Papa y seguirán deprimidas, seguirán sintiendo pena, porque no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido. Cuando ustedes hablan de depresión, es mejor que estén pensando en algo así como la diabetes. Ah, la diabetes, ¿por qué viene? Porque falta insulina. ¿Y la depresión? Porque falta serotonina. Ah, la hipertensión viene porque la angiotensina está funcionando mal. ¿Y la depresión? Ah, porque la transmisión serotoninérgica funciona mal. Eh, ¿El pastor, el psicólogo le pueden curar la diabetes? No. ¿Y la depresión? Tampoco. Porque no hay oración, no hay consejo, no hay viaje, no hay plata que te haga subir los neurotransmisores cerebrales. Entonces, la depresión tiene que abordarse con medicamentos. ¿Cómo identificar que una persona está sufriendo de depresión? El primer síntoma o signo importante de depresión es la lasitud. La lasitud es la sensación de que uno está muy cansado, que uno despierta cansado. Fíjense, si usted el día de hoy ha trabajado 12 horas, si ha estado usted lampeando, cargando sacos, o ha estado 12 horas sentado ante una computadora, el sueño le va a reponer las fuerzas. Usted es posible que despierte
con poca o con medianas fuerzas, pero conforme pasa el día va a ir empeorando. O sea, usted va a despertar alto, con fuerza, pero durante el día se va a ir cansando y va a disminuir su energía. Eso es el cansancio normal. Pero la lasitud, el sujeto, aunque haya dormido poco, haya dormido mucho, aunque el día anterior haya trabajado mucho o haya trabajado poco, despierta cansado, despierta como si hubiera trabajado. Entonces, le preguntan, le preguntan a esta persona, oye, pues, ¿de qué te has cansado? No sé. Oye, ayer, ¿qué has estado haciendo? No sé. Ayer te habrás acostado tarde. Bueno, sí, pero yo siempre me acuesto tarde y ahora estoy muy cansado. Se ha despertado a las 9, 10 de la mañana y muy cansado. Y la lasitud, conforme avanza el día, va mejorando. Si el paciente está muy cansado a las 6 o 7 de la mañana, a las 11 o 12 de la mañana está mucho mejor. Entonces, lasitud, despertar cansado y mejorar conforme avance el día. Muchas personas que tienen una depresión leve o moderada nos dicen, doctor, mi terapia es el trabajo. Una vez que yo entro al trabajo, o sea, me pongo bien. Doctor, mi terapia es pasear a mi perro. Después que regreso de pasear a mi perro, ya estoy bien. Doctor, he notado que después que hago un ejercicio muy fuerte en la mañana, estoy mejor. Es como que el ejercicio me diera fuerzas. Y estos son, o sea, son engaños del paciente, ¿no? Bueno, nuestra cultura que no nos ha enseñado a identificar lo anormal, lo patológico. Despertar cansado y mejorar con el ejercicio es absurdo. Si ustedes lo piensan con lógica, eso es absurdo. Solo puede ocurrir en caso de depresión o de alguna otra enfermedad psiquiátrica. La lasitud, el cansancio matinal sin motivo, aparece varios meses antes de que el paciente empiece a experimentar pena. Estos pacientes, o sea, van a estar con esa sensación de cansancio 3, 6, 8 meses y después recién comenzará la lloradera. Por lo general, cuando una persona es tratada de depresión, el último síntoma que se va cuando nosotros damos de alta a un paciente, cuando desaparece la lasitud. El otro signo importante es el humor depresivo. El humor depresivo, la pena, es de lo más importante, prácticamente la marca de la depresión. Es posible que algunos pacientes no lo refieran, ¿no? Más bien estén hablándonos de la lasitud o de problemas físicos, pero la gran mayoría, el paciente estándar, nos habla de que su humor se ha trastornado o que hay pena. Y nuevamente le decimos, no, la pena no tiene un motivo aparente. Eh, y de existir esa pena y de existir ese motivo aparente, si ustedes lo ven con cuidado, no guarda relación. Cuando a ustedes le dicen, por ejemplo, desde que murió su mamá, esta persona está deprimida, la siguiente pregunta es, ¿y cuándo murió su mamá? Hace 10 años. Entonces, eso ya no es tristeza, ya no es una reacción psicológica normal. En este caso ya 10 años no es posible. Entonces estamos hablando de depresión. Por cultura, por lo que dice la gente, este paciente creerá o creerá a su familia que no se repuso desde que murió su mamá hace 10 años. No es cierto. O sea, que desde hace muchos años ya no tiene neurotransmisores suficientes. Otra persona le dirán, o sea, se ha deprimido. ¿Por qué? Porque lo rompió con su enamorada, era una enamorada que la quería mucho. ¿Y cuándo fue eso? Hace 3 años. Ah, no.
No es normal, eso es depresión. Suele acompañarse de llanto, suele acompañarse de ideas mórbidas. ¿Qué es una idea mórbida? A nosotros nos puede apenar, por decir, lo que pasa con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestra pareja. Pero cuando ustedes hablan con un deprimido, este suele decir que también está preocupado por lo que le pasa a su primo o por lo que le pasa a su sobrino que vive en el extranjero. Y uno le pregunta, oye, ¿y te da pena lo que le pasa a tu primo? Sí, sí, me da mucha pena. Estoy traspasado por la desgracia de mi primo. Oye, ¿y tú lo quieres a ese primo? ¿Te has criado con él? ¿Ustedes son muy cercanos? ¿Son muy próximos? No. Entonces ustedes dicen, es como que este se está preocupando por gusto o se preocupa de asuntos que no le son importantes, las ideas mórbidas. O tú puedes tener un trabajo inestable y puedes estar preocupado porque te pueden despedir del trabajo, pero hay personas que tienen buenos contratos de trabajo, que ganan buena plata y están pensando en la pobreza, están pensando en un despido inminente. Entonces, esas son las ideas mórbidas, ¿no? Estar viéndole lo malo a la situación o ver la situación mucho peor de lo que es. Y en la depresión ocurren una serie de problemas en el cuerpo que los vamos a pasar para la siguiente. Otra marca de la depresión es el insomnio, ¿ya? Eh, Generalmente el paciente no puede iniciar a dormir o no puede mantener el sueño o tiene sueños feos, ¿no? Pesadillas, lo que le llamamos. Luego, otra marca importante es la ideación suicida. El paciente al principio de una depresión, a mitad de una depresión, puede estar manifestando lo que llamamos síntomas no estructurados. Dice, por ejemplo, quisiera dormir y no despertar, quisiera que los problemas se acaben o cómo no me atropelle un carro. Pero luego entonces vienen los síntomas, o sea, poco estructurados. El paciente ya quiere que lo atropelle el auto, ¿no? Y realiza conductas temerarias al cruzar las pistas. O empieza a filosofar, o sea, si el estado de muerte será un estado sin sufrimiento. O si, por ejemplo, si la muerte es un premio que le podría dar Dios o un alivio que Dios podría darle. Y luego vienen ya los síntomas estructurados, que son, por ejemplo, empezar a deshacerse de sus cosas importantes, de sus joyas, o repartir, por ejemplo, su herencia, o estar estudiando, por ejemplo, uno moriría más rápido, con con 20 tabletas de aspirina o con 20 tabletas de paracetamol. O uno, ¿con qué la muerte está más segura? ¿Colgándose o con un veneno? No deben confundirse la ideación suicida con la manipulación, los gestos suicidas y un síntoma importante. O sea, muchos de ustedes van a ver pacientes que tienen 20, 30 cortes en los antebrazos. Y esos no son cortes hechos para suicidarse. Esos son cortes hechos para aliviarse mentalmente. Cuando a estas personas que tienen 10 o 20 cicatrices en los antebrazos le preguntan, oye, ¿te dolió? Generalmente te dicen, no, no me dolió, me dolió poquito. ¿Y qué sentiste cuando te cortaste? Me vino una gran tranquilidad. Entonces, eso no es suicidio, ¿ya? Eso es la búsqueda de alivio. Y la manipulación ya todos ustedes saben, ¿no? Esos que gritan, me voy a matar, o me tiro y no, y nunca lo hacen. O el gesto suicida, aquellos que agarran y dicen, o sea, me voy a suicidar y se toman 3 diazepanes o 4 diazepanes, ¿no? En el peor de los casos se van a dormir y no van a morir. Bueno, y hay una serie de síntomas accesorios en la depresión.
Ya le dije los trastornos del pensamiento, el suicidio, la ideación suicida, el pensar que todo está mal, que todo va a ir peor. Sobre todo las personas de edad o las personas que están estudiando, ahí se nota claramente cómo el rendimiento mental, resolver problemas, las notas en los estudios bajan radicalmente. Los deprimidos, claro, hay un grupo importante que se tira a la cama y no se levanta, pero la mayoría suelen estar irritables, buscando pleitos, no tienen placer con nada. eh, y acá los síntomas físicos. Entonces, les estaba refiriendo los síntomas físicos en algunos pacientes es lo importante, no nos refieren pena. Nos empiezan a referir, por ejemplo, dolores de cabeza, dolores musculares, dolores abdominales, dolores de huesos, de espalda, y o sea, sufrimientos vagos, ¿no? No llega, o sea, a ser algo estructurado, fuerte, pero son personas que están quejándose de un dolor por aquí y un dolor por allá. Les duele el abdomen, pero nunca llega a hacerse pues un cólico, una úlcera, pero sí lo suficiente para tenerlos con mala calidad de vida. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algo que no hemos dejado claro. Sí, Buenas noches, diga. primero que nada. Le saluda el participante Samuel Rodríguez. Buenas noches. Sí, buenas noches. Y bueno, a la vez saludo a la institución y a todos los participantes en general. Tengo algunas consultas en base a su exposición. Quiero empezar con una primera consulta creo que en la última diapositivas, usted hablaba ahí de la filosofía negra. No sé si puede ampliar un poquito esos términos. Ya, normalmente una persona está haciendo planes, está logrando estructurar su vida, ¿no? Si es que es joven, está pensando pues algo así como me voy a casar o voy a terminar la universidad o, o mi bodega ya debe estar rindiendo 1.000 soles mensuales de acá a 3 meses, ¿no? O si eres anciano, por decir, o sea, ya, bueno, este es mi nido, este es mi lugar seguro, tengo mi plata, o mi pensión, o mis hijos que me van a dar la comida, me toca descansar, me toca leer mis libros. Entonces, normalmente el ser humano está en ese tipo de planes o en ese tipo de acciones, pero los deprimidos eh, siempre están pensando la variante peor de una situación, ¿no? Mi bodega va a quebrar o mi bodega, no voy a quebrar, pero tampoco me va a dar para vivir. O por decir, en este problema, o sea, voy a acabar en la cárcel o en este problema voy a acabar con una fuerte multa. O ¿para qué me esfuerzo si todo va a salir mal? Entonces, esa filosofía de lo negro, esa filosofía del fracaso es propia de los estados depresivos. A eso es lo que nos referíamos. Ah, ya. Bueno, sí, se entiende mejor, doctor. La explicación que usted lo ha ampliado ya se aprecia mejor. En una siguiente consulta, usted desde el inicio nos hablaba de el estándar DALI. Cuando usted menciona el estándar DALI, esto me refiero para que usted lo proponga como un tipo de nivelación o estandarización. ¿Eso cómo, quién lo ha planteado inicialmente, doctor? La Organización Mundial de la Salud. Mm, La Organización Mundial de la Salud se enfrentó al problema de que no se sabía cómo medir qué enfermedades eran importantes. Eso fue en los años 80. En los años 80, o sea, no se sabía, no había una manera clara de decir, o sea, que esta enfermedad era importante.
Y la humanidad venía pensando en esos tiempos, por ejemplo, que una enfermedad importante o la enfermedad más grave era probablemente el SIDA o era probablemente el cáncer, ¿no? Entonces, y una enfermedad, por ejemplo, como la depresión o como la artritis, probablemente no eran importantes, digamos, eran un juego de niños o no causaban mayores pérdidas o malestar a la sociedad. Pero todo eso eran elucubraciones. Entonces se formó un equipo de la Organización Mundial de la Salud y decidieron, ¿no? ¿Qué hay que considerar? Si una enfermedad causa muerte. Entonces, por ejemplo, la colecistitis causa muerte, el cáncer causa muerte. Unos causan muerte muy rápido y otros causan, al final está la muerte, pero bueno, demora. Luego, invalidez. Una persona puede estar enferma, por decir, de apendicitis y gasta 4.000 soles y solucionado. Nunca más te vuelve a fastidiar el apéndice. Y otra persona puede tener, por ejemplo, artritis y todos los meses tiene que invertir, o sea, 700, 800 soles en medicamentos o en un biológico. Eh, Usted, por ejemplo, puede tener una, una fobia y por esa fobia usted no se presenta a los trabajos, no, usted podría tener un buen trabajo, pero no se presenta, entonces deja de mandar su currículum, deja de entrevistarse y se convierte en una persona fracasada. ¿Por qué? Porque esa discapacidad lo lleva a eso. Bueno, costos del tratamiento y duración de la enfermedad. Entonces ahí se planteó como unidad de medida el DALI. Entonces, tiempo perdido por morir antes de lo debido. Tiempo vivido con discapacidad. Entonces, un DALI es un año perdido por morir antes de lo debido o por vivir, o sea, enfermo. Es la unidad de medida de la Organización Mundial de la Salud. Estimado doctor, interesante. ¿Eso quiere decir que la palabra DALI es una abreviatura? Sí, disability es año de deshabilidad corregida por año. Interesante. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Ya. Bien. ¿Alguna más? Bien. La siguiente enfermedad importante, también causa de gran discapacidad, es el alcoholismo. Si ustedes recuerdan los anuarios que hemos visto de la Organización Mundial de la Salud, eh, o es tercero o es cuarto puesto siempre. O sea, el alcoholismo no es un juego, es una causa importante de muerte y de incapacidad o de invalidez. Para la Organización Mundial de la Salud es toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente o que sobrepasa los linderos de las costumbres sociales. Eso es el alcoholismo. ¿Cómo nosotros identificamos que una persona es alcohólica o está sufriendo de trastornos de la salud derivados del alcohol? Primero, identificamos el alcohol que se está utilizando, ¿no? Si es un alcohol fuerte como el whisky, o si es un alcohol, o sea, diluido, como el que podría ocurrir en la cerveza. Digamos, varias botellas de cerveza recién equivalen a una botella de whisky. Lo siguiente es las fuentes válidas. Nosotros, o sea, estamos acostumbrados a ver personas bajo efectos del alcohol. Entonces tenemos muchos problemas para determinar, o sea, quién es y quién no es. Y otro es que muchas personas consideran que lo que están haciendo es algo adecuado, es una forma de distracción o es una forma de ser eficiente en el trabajo. Yo recuerdo mucho la primera vez que vi un alcohólico
y que le hice su entrevista era un conductor de un camión de carga y me dijo que todo lo que hablaban del alcoholismo era mentira, que el alcohol era algo muy bueno, que él había notado que trabajaba mejor, que trabajaba con gusto y con energía cuando tomaba, cuando bebía licor. Y lo que comprendimos era que esta persona pues estaba sufriendo ya de un grave síndrome de abstinencia, pero él lo racionalizaba como que el alcohol era una cosa que daba energía y alegría. Bueno, ¿cuáles son las fuentes válidas para ver el alcoholismo de una persona? Primero están las declaraciones del sujeto. Segundo son los análisis de orina, de sangre o cualquier otro que determine que la persona está consumiendo alcohol y si está sobre los estándares no adecuados. Y finalmente la información de terceros. Sobre todo en los casos graves, lo decisivo es la información de terceros. Eh, los alcohólicos graves suelen decir pues que lo que están haciendo es normal, que lo que están haciendo es común o que lo que están haciendo es adecuado, pero cuando ustedes hablan con su esposa, ella está refiriendo, por ejemplo, que no entregue el diario, que llega todos los días tomado. Y él dice, por ejemplo, él puede decir que es alegría, que él trae dicha a su casa cuando llega alcoholizado, pero sus hijos nos van a decir pues que lo que trae es terror, es miedo y sufrimiento. Entonces, son las fuentes válidas, ¿no? Y completar los criterios clínicos de algunas de las formas clínicas del alcoholismo. Los trabajadores de salud generalmente nos encontramos con este cuadro que es el más frecuente en el alcoholismo, ¿no? El llamado consumo perjudicial. El consumo perjudicial es todo consumo que esté alterando la salud física o mental. Entonces, si una persona consume alcohol y ese alcohol le está causando algún problema de salud, ya sea hipercolesterolemia, ya sea cirrosis, ya sea hígado graso o en el lado estrictamente psiquiátrico, ¿no? Impotencia, eh, trastornos de la memoria o déficit cognitivos, estamos hablando ya de que esta persona está consumiendo de una manera perjudicial. El segundo criterio es que causa críticas de terceros. Generalmente es en su familia, pero en el Perú muy rara vez se da pues el caso de que el jefe de alguna entidad o de alguna empresa mande al, mande al paciente a un peritaje, ¿no? A ver si es alcohólico o no. Generalmente esto solo ocurre en el ejército y en la policía, es donde los jefes o los administradores tienen la potestad de mandar a estas personas a un examen psiquiátrico para ver alcoholismo. Deterioro de la conducta social, o sea, ya saben, o sea, las peleas, cuando toman alcohol, ahí se vuelven fujimoristas, comunistas, pepecistas, y después cuando están sanos ya no, ya la política ni les importa. O cuando están borrachos, cuando están bebidos, pues ahí son enamoradores o son violentos. Deterioro del núcleo familiar, que decir es una redundancia. Causar algún problema laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, los accidentes de tránsito, malograr las máquinas, o que el público con el que uno trabaja se dé cuenta que uno está bebido y tener algún problema legal, ¿no? Entonces, si usted, o sea, un día lo para la policía y lo lleva detenido porque el alcoholímetro indicó que estaba usted con, ya es un criterio de consumo perjudicial y un criterio principalísimo. Eh,
Si se está divorciando o está yendo a un juicio de repente por daños o perjuicios o cualquier otro por alcohol, entonces se ha formado el cuadro de consumo perjudicial de alcohol. Lo otro que solemos ver en, nuestro, en nuestros hospitales, en nuestras dependencias, es el síndrome de dependencia. En el síndrome de dependencia existe un deseo intenso, anormal por consumir el alcohol o la bebida de su preferencia, ¿no? El pisco, la cerveza o el vino. Lo siguiente es la incapacidad de contenerse, o sea, el paciente puede salir con el propósito de no beber alcohol, pero ante la menor invitación no se resiste y acepta. Por ejemplo, es lo que le llaman, lo que ellos dicen, bueno, fueron los amigos o los malos amigos. No son los amigos, sino que el sujeto ya no puede contenerse. Incapacidad de abstenerse. El paciente, o sea, no, no puede permanecer mucho tiempo sin beber alcohol. O a veces, por ejemplo, entra para tomar solo una botella o tomar hasta la una y cuando se da cuenta, pues ya pasó el límite que él mismo se había puesto. Cuando intenta reducir o detener el consumo del alcohol, aparecen, aparecen malestares físicos. La tolerancia, ¿no? Si antes el sujeto para sentirse bien necesitaba una copa, de repente con el transcurso del tiempo necesita 2 o 3 copas. Abandono de sus actividades placenteras y estar tomando el alcohol a pesar de que tiene un daño mental o un daño físico grave. Esto es los que están en este punto ya generalmente son los que están ya causando problemas en sus hogares o en la sociedad. Perdón. La otra, los otros ya son los cuadros menores, ¿no? O sea, son raros de ver, algunos son graves, pero son raros de ver. El primero es la intoxicación aguda. Generalmente se trata de una persona joven que por primera vez bebe y que toma hasta producirse pues un coma alcohólico o el que toma por decir un alcohol que no es precisamente el de consumo humano, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a beber cerveza y de repente toma pues alcohol puro y se produce una intoxicación. Este es el famoso síndrome de abstinencia o diablos azules. El síndrome de abstinencia ocurre generalmente en personas que ya tienen muchos años bebiendo y que por algún motivo X no pueden conseguir alcohol por varios días. Por decir, una persona que consumía 2 o 3 veces por semana y de repente lo despiden del trabajo y pasa 1 o 2 semanas sin poder comprar licor. O una persona, por decir, que la detienen y está, por decir, un mes en el hospital y a los 10 días, pues debuta con un síndrome de abstinencia. Entonces aquí el sujeto empieza a sentir intensos deseos de consumir, empieza a temblar, empieza a tener alucinaciones, empieza con agitación psicomotriz. Ese es el famoso síndrome de abstinencia o diablos azules, que también se llamaba antes. Bueno, y los otros son trastornos psicóticos, o sea, cuando toman el licor, o sea, pierden el uso de la razón. Síndrome amnésico, bueno, olvidar lo que se hace durante la intoxicación alcohólica. ¿Ya? Muchas personas han bebido y al día siguiente no saben lo que han hecho. Ese es el síndrome amnésico y es muy grave. Ya indica de que la persona está sufriendo un daño cerebral por el estar consumiendo el alcohol. Y finalmente el deterioro cognitivo, ¿no? Son personas alcohólicas, por ejemplo, que
Ya no pueden sumar, no pueden restar, no pueden interpretar refranes, no pueden estudiar. O sea, ya no es que no hay concentración o no es que me falta para comprar el libro o yo estoy 3 horas estudiando y voy a aprender. No, ya no se puede. Ya se produjo una destrucción de las células cerebrales que tienen que ver con el aprendizaje. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bien, vamos a continuar. El trastorno de pánico con y sin agorafobia es uno de los cuadros psiquiátricos más frecuentes y es el que con más frecuencia ustedes van a ver en los hospitales, en los servicios de emergencia y en las salas de medicina. Consiste en que un paciente está de lo más bien viendo televisión o en su trabajo, conduciendo o lo que sea, y súbitamente le viene un ataque de ansiedad muy intenso. Por decir, ¿no? Yo estoy viendo televisión y de repente empiezo a sentir un miedo intenso. Siento que puedo morir, se me acelera el corazón, me da calor, me falta el aire, no puedo mover bien mis manos, pido auxilio, grito y bueno, pues ese cuadro dura 5 minutos, el pánico intenso puede durar media, 1 hora y después el sujeto ya queda bien. Entonces, ese episodio donde el sujeto siente que puede morir, se le acelera el corazón, le duele el corazón, le falta el aire, eso es lo conocido como el ataque de pánico. En estos casos es un síntoma importante la llamada ansiedad anticipatoria. Después que uno ha tenido un ataque de estos, empieza a tener miedo a que le pueda volver a dar o empieza a tener miedo a que debe tener una enfermedad grave, por decir, tengo angina, tengo un infarto o en cualquier momento, o sea, voy a caminar, voy a salir a hacer algo y voy a morir. Forma más rara es la seguridad de que uno va a perder la razón, que se va a volver loco. Pero no pasa, ¿no? Sino uno está preveyendo que eso le va a suceder. Ansiedad anticipatoria. Cuando el sujeto tiene varios ataques de pánico, aparece la agorafobia. La agorafobia es el miedo a estar en tiendas, iglesias, cines, supermercados, o sea, el miedo a estar en sitios donde hay mucha gente. Vamos a desarrollarlo. El trastorno de pánico generalmente aparece de manera súbita. Cuando ustedes le pregunten, encuentran un paciente con pánico o que les está relatando que tiene síntomas, ustedes le preguntan, ¿y cuándo le empezó esto? Le pueden decir, el 1 de diciembre, el 4 de octubre, hace 5 o hace 20 días exactamente, y me acuerdo que fue a las 2 de la tarde que yo estaba almorzando. O sea, el paciente sabe con exactitud cuándo empezó su problema. Es muy raro en medicina las enfermedades donde el paciente puede decir con tal exactitud cuándo empezó su enfermedad. Pero en el trastorno de pánico sí, dice, la primera vez que me dio fue el 4 de octubre, yo eran más o menos las 12, justo acababa de terminar de almorzar, me iba a sentar y ahí me enfermé. Ahí cambió mi vida. ¿Cómo empieza el trastorno? El sujeto que hace un segundo estaba bien empieza a notar que su corazón late fuerte, que duele el pecho, duele donde es el corazón. Por eso el paciente piensa que le está dando un infarto. Inclusive el paciente que está con este ataque de pánico tiene las llamadas irradiaciones clásicas, ¿no? Una persona que tiene un infarto le suele doler también el dedo meñique o la cara interna del brazo izquierdo. En el trastorno de pánico también. Algunas personas sienten un dolor, como decir, en la boca del estómago o en la mandíbula. En el trastorno de pánico también, ¿no? Entonces, eso hace que el paciente tenga la seguridad de que está teniendo un infarto o que está teniendo una embolia o una angina de pecho.
y tiene la seguridad de que está muy enfermo y de que el cardiograma o el análisis que le han hecho y que ha resultado bueno, está mal hecho. ¿Cómo es posible que yo me siento que voy a morir y el pulsímetro, el electrocardiograma, el análisis de CPK estén normales? Eso es imposible, o sea, está mal tomado. Inmediatamente que pasan esos síntomas en el pecho, en la región cardíaca, el paciente empieza a sentir que le falta el aire. No sea, siente que se va a ahogar, pide que le hagan aire, que abran las ventanas. Hay sudor, el famoso sudor frío, mareos, y en muchos casos inclusive no puede moverse o empiezan a vomitar. Una vez que se ha establecido todo esto, el paciente tiene la convicción que está a punto de morir o que está a punto de desmayarse, pero nunca se desmaya, ni se desmaya ni muere. Sigue sufriendo, pero ni se desmaya ni muere. O el paciente piensa que se va a volver loco, pero nunca se vuelve loco. Entonces, eso es un ataque de pánico. A lo mucho dura 5 minutos. Muchas veces estos pacientes, cuando están en el taxi dirigiéndose a a una emergencia, llegan sanos, ya llegan sin ningún signo. En los pocos casos donde hay, o sea, donde el paciente ha estado muy cerca de un hospital y llega, claro, se puede encontrar taquicardia, se puede encontrar una presión arterial anormalmente elevada, pero a los pocos minutos todo vuelve a ser normal. Luego que el sujeto ha tenido un ataque de este tipo, se acerca a una emergencia, entonces le hacen un electrocardiograma, le hacen CPK y se encuentra, pues no, señor, usted no tiene un infarto. Vaya al cardiólogo, el cardiólogo le pone un holter, le hacen una prueba de esfuerzo. No, señor, usted no tiene nada. Se toma la presión todos los días y la presión es normal, usted no tiene nada. Pero el paciente no acepta esto. Él está seguro de que tiene algo muy malo que va a reaparecer en cualquier momento. No sé si mañana o pasado, pero volverá y ahí quizás sí muera. Esa es la ansiedad anticipatoria. En estos momentos el paciente es prácticamente una presa de los laboratorios. O sea, se va a tomar electroencefalograma, se va a tomar tomografía, se va a tomar radiografía, se va a tomar electrocardiograma, se va a tomar Holter, y todo va saliendo normal para desesperación del paciente, ¿no? O sea, empiezan a tener la convicción de que hay una enfermedad misteriosa o una enfermedad rara para la ciencia, o que sencillamente los trabajadores de salud son incompetentes, no detectan, o sea, infarto, o sí tiene una embolia. Luego de que luego de que ha ocurrido todo eso, aparece la discapacidad. Y esto es lo que va invalidando al paciente. El paciente empieza a tener temor en los lugares donde piensa que no va a haber ayuda o donde cree que está acorralado. Entonces, el paciente poco a poco empieza a darse cuenta de que los lugares donde le vienen los ataques de pánico, donde se siente mal, es en el mercado, es en el cine, en la iglesia, en un micro o en un bus atestado de gente. Esa es la forma más común de la agorafobia. Y otra forma menos común es cuanto más lejos estás de tu casa, cuanto más lejos estás de tu lugar de seguridad, más miedo vas teniendo. Entonces, estas personas, por ejemplo, empiezan a tener miedo a ir al trabajo, empiezan a tener miedo a desplazarse hacia los lugares donde tienen que ir a cumplir sus obligaciones. Entonces, se pierde el trabajo por esto. Nosotros en nuestro trabajo como psiquiatras hemos tenido personas que sencillamente han abandonado su trabajo o que sencillamente
se han encerrado en su casa hasta que se les ha acabado la plata, su esposa, sus hijos les han reclamado que vayan a trabajar y entonces ahí recién, o sea, piden ayuda, ¿no? Y alguna vez vi una señora que estuvo enferma muchos años y nunca recibió ayuda y terminó no pudiendo salir en su casa, pero luego la cosa empeoró, ¿no? Y la señora solo podía estar en su dormitorio y en la cocina. Ya no podía entrar a la sala, no podía ir al patio, no podía ir al comedor, nada, solamente, o sea, del dormitorio a la cocina y de la cocina al dormitorio. Fue el caso más extremo que vi. ¿Alguna pregunta? La otra enfermedad frecuente en el Perú es el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático siempre está presente de manera importante en países donde hay muchos indicadores de violencia, donde la delincuencia no está bien controlada, eh, o donde por razones, o sea, culturales o sociales, hay mucha violencia doméstica. Entonces, digamos que esa es la base del estrés postraumático. Y eso causa los índices que hay en Europa, por ejemplo. Pero luego estos países, cuando un país entra en guerra, entonces esto se vuelve el problema de salud más importante. Se ha hecho estudios, por ejemplo, en países que han perdido una guerra, hasta el 16% de la población padece de trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, los estudios que se hicieron en la Franja de Gaza o en Etiopía o en países, o sea, que se comprometieron en una guerra y la perdieron, hasta el 16% de su población sufre estrés postraumático. Los países que ganan una guerra o que invaden otros países suelen tener un promedio del 5% de trastorno de estrés postraumático. Y finalmente la guerra más destructiva es la guerra irregular, la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas, o sea, la guerra irregular fue planteada en muchos países débiles que tenían que enfrentar a un invasor poderoso. Fue, por ejemplo, en China cuando enfrentó al Japón, o Rusia cuando tuvo que enfrentar la invasión alemana. Eh, Ahí, o sea, la lucha es con medios irregulares y el adversario se encuentra en control de la población o de tu propio territorio. Eso ha llegado a causar hasta el 50% de trastorno de estrés postraumático en las poblaciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden imaginarse ya, por ejemplo, en países como Siria, como Afganistán o como Libia, sí, o sea, entre el 30 y el 50% de su población llega a padecer el trastorno de estrés postraumático. Cuando ocurre esto, pues los servicios de salud, sobre todo los de psiquiatría, son desbordados. ¿Qué se necesita para hacer estrés postraumático? En primer lugar, que ocurra una desgracia, un evento estresante, una situación que amenaza la vida o la integridad del cuerpo. ¿Cuáles son los ejemplos de esto, no? Salvar la vida, ya sea porque a uno lo intentan matar o porque es víctima de un asalto, el maltrato familiar, el abuso sexual, el abuso del niño, son las principales fuentes de estrés postraumático. A veces también ocurre, o no a veces, sino ocurre necesariamente en los terremotos, en las inundaciones, en los grandes accidentes de tránsito. Por ejemplo, los que comprometen a 10 o 20 vehículos o los que comprometen a un tren de pasajeros. Y el estrés postraumático suele aparecer en los 6 primeros meses de que pasó algo. Por ejemplo, ¿no? Lo último que nosotros tuvimos así, el terremoto de Chincha. Claro que hay
gente que se traumó inmediatamente, pero eso no es lo común. Lo habitual es que a través de los meses vayan apareciendo los casos de estrés postraumático. Entonces, generalmente a los tercero, cuarto, quinto mes se empiezan a aparecer estos problemas. ¿Cómo es el estrés postraumático? El paciente empieza a recordar o a pensar sin querer en lo que le ocurrió, o vuelve a ver una imagen, o vuelve a sentir ruidos, o ve cosas como si esto volviera a lo que lo traumatizó volviera a ocurrir. Por ejemplo, ¿no? El que salvó la vida después de un gravísimo accidente de tráfico, el ver el semáforo, el ver un auto del mismo color o ver un conductor con rasgos físicos parecidos, le produce, o sea, esos recuerdos, o sea, que lo lastiman. Empiezan a tener, o sea, sueños revivenciadores. Por ejemplo, ¿no? Se ha salvado el que se ha salvado, por decirlo, ha salvado la vida en un asalto, empieza a soñar que lo asaltan. O si no sueña que lo asaltan, empieza a soñar, por ejemplo, que corre y lo alcanzan, o que está escapando y la tierra cede bajo sus pies, o que quiere correr y sus piernas están paralizadas. En muchas situaciones sienten como si va a volver a pasar las cosas, ¿no? Y recuerdo muchos policías que vimos durante nuestra carrera que cuando sienten los fuegos artificiales o cuando sienten el estallido, por ejemplo, de un globo, se agazapan, agarran sus armas o corren a refugiarse. Y el malestar mental cuando el sujeto se ve con algo que le recuerda, ¿no? Por ejemplo, si nos asaltó una persona de color, cada vez que vemos una persona de color, sentimos un malestar. O si, por ejemplo, el trauma fue un asalto, digamos, cada vez que la señora agarra el cuchillo para picar la carne, para picar las papas, o sea, uno siente un intenso malestar. El paciente trata de no hablar del tema, trata de no recordarlo, de no ir a los lugares donde le ocurrió eso, deja de divertirse, deja de ir a los lugares donde podía divertirse. Y muchas veces, o sea, ocurre lo que llamamos el aplanamiento del afecto. Es un cuadro que consiste en que el paciente no siente las mismas emociones que la gente normal, ¿no? Por decir, si hay algún peligro, si hay alguna fiesta, parece como que si el paciente experimentara la mitad de la felicidad o la mitad de la desdicha de lo que debería ocurrir en ese acontecimiento. No se puede dormir, el paciente se molesta con mucha facilidad, no puede concentrarse ni estudiar, siempre está temeroso, buscando amenazas y se asusta mucho y con facilidad. Bien, eso sería todo si es que no tienen alguna pregunta. Bien, entonces, ¿no tienen preguntas, señores, señoritas? Bueno, creo que estaríamos finalizando, doctor, al ver que ya no tienen preguntas. Entonces, muchas gracias a todos. Nos pasamos a retirar. Muy agradecido.